Usted diga, aquí está mi corazón, Señor, dale con todo. Haz como tú quieras. ¿Cuántos dicen, Señor, haz como tú quieras? Amén. Muy bien. Bueno, conocimos a Cristo y Cristo nos conoció. Comenzamos a leer la palabra y no saben cuántos chascos nos llevamos. No solamente respecto a Dios. A través de la palabra conocimos correctamente a Dios, porque Dios se ha revelado a través de la palabra. Y cuando comenzamos a conocerlo, no a través del concepto que nosotros teníamos de Dios. ¿Cuántos tenían antes a un Diosito? ¿Y cuántos ahora conocen al Dios Todopoderoso? Sí, antes teníamos un Dios que debíamos de cargar, que debíamos de cubrir con el frío. Antes teníamos un Dios que pensábamos, bueno, pero Dios no hace cosas tan grandes y poderosas. Pero el día de hoy conocemos que es un Dios que tiene ojos y ve más allá y ve las cosas ocultas y ve la eternidad. Tenemos un Dios que oye con claridad, tiene un oído afilado. Tenemos un Dios que no está chiquito, sino que está grandísimo. Y no un Dios que tengamos nosotros que cubrir, sino un Dios que nos cubre bajo el abrigo de sus alas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Respecto a nuestra vida, cómo era nuestro matrimonio, cómo educábamos a nuestros hijos, cómo hacíamos es más, hasta cómo trabajar, porque dice que el obrero, ¿cómo debe de trabajar? ¿Dando satisfacción a los hombres o dando gloria a Dios? Y nosotros pensábamos antes que bueno, ahí si esos hacen que me pagan, yo hago como que trabajo. Pero hoy entiendo que tengo que dar lo máximo, porque no es para los hombres, es para mi Dios. Y así en todos los ámbitos, Dios va cambiando nuestra perspectiva, Dios va transformando nuestra mentalidad, Dios va cambiando todo el panorama, se reinicia nuestra manera de vivir. Y eso es muy bonito al principio que llegamos a Cristo, estamos, todo lo vemos hermoso, todo lo vemos en un color brillante. Pero cuando la Biblia nos dice, espérame tantito, esta es la manera correcta de criar a los hijos. Caray, no, Señor, espérate, con mis hijos, con todo, pero con mi hijo, tú sabes que Él es mi adoración, tú sabes que Él es mi tesoro. Con mi trabajo, Señor, tú sabes que yo puedo salir desde las 6:30 de la mañana y llegar a las 9:30 de la noche, porque a mí me gusta mucho trabajar. ¿Y tu familia cuándo vas a ejercer el sacerdocio en tu casa? Híjole, y de repente vamos encontrando en el Evangelio cosas que comienzan a estorbarnos y que comienzan a incomodarnos y que nos sacan de la comodidad en la que habíamos vivido hace tantos años. Yo viví 25 años en el mundo, 25 años en el mundo, tengo 40 años, llevo 15 años viviendo en el Evangelio y he tenido que luchar para cambiar patrones, costumbres y tradiciones que aprendí durante mis primeros 25 años. ¿Les ha pasado esto? Una nueva manera de vivir produce una lucha constante con la pasada manera de vivir, con los hábitos, los modos, hasta con los pecados. Si descuidamos un poco la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón, podemos vernos regresando a lugares donde nunca más queremos volver. Así que este mensaje es para que nosotros cerremos esas puertas, mantengamos las puertas cerradas, revisemos en nuestro corazón qué tanto de la vida pasada ha logrado infiltrarse a esta nueva vida. Es posible, mis amados, bíblicamente, es posible que nosotros nos descuidemos, es posible que nosotros de repente abramos una ventana y por allí se cuele algo que no queremos en nuestra vida.
Y es por eso que es necesaria la santificación, ir a Dios. Señor, escudriñame. Señor, mira lo que hay mal en mí. Señor, guíame a tu verdad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Gálatas 3, versos 26 al 29. Vamos a leer la última parte del capítulo 3 y el inicio del capítulo 4 del libro de los Gálatas. Antes de leerlo, quiero decirle esto. Pablo había predicado a la iglesia de los Gálatas. Habían creído en el Evangelio, habían creído en Jesucristo. Se estaba edificando una iglesia, pero de repente los Gálatas abrieron sus oídos a maestros judíos, maestros que decían: es necesario que se sigan circuncidando, es necesario que sigan prestando atención a ciertas fiestas, es necesario que sigan teniendo ciertas tradiciones judías, porque eso es lo que va a producir salvación a sus vidas. Y entonces Pablo le dio gusto a esto. No, a Pablo le llenó de coraje. Y Pablo se dirige de una manera bien fuerte a la iglesia de Galacia y les dice: ¿cómo son necios? ¿Cómo es posible que están volviendo al pasado cuando ha venido una gracia hacia nosotros? Así que les dice algo así, miren, del verso 26 al 29 del capítulo 3, en la Nueva Versión Internacional dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hagan de cuenta que Pablo nos está hablando a nosotros. Todos ustedes son hijos de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. Bueno, a algunos les dio más o menos gusto, pero todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No, eso no quiere decir que toda la creación es hijo de Dios. Los que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Por cierto, levanten la mano los que han sido bautizados en Cristo. Levante su mano, levante sus manos, levante. Muy bien, una gran cantidad de personas han sido bautizadas en Cristo. Por cierto, vamos a tener bautizos en el mes de abril. Qué bueno que una persona se alegró. Vamos a tener bautizos. Así que les animamos a ponerse en contacto con nosotros para seguir con el proceso. Dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. Ahorita el corazón va a ir agarrando temperatura, porque como que usted viene medio frío hoy, pero vamos calentando motores. Gálatas 4, versos 1 al 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses.
Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficientes y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Iglesia, ¿quieren volver a ser esclavos? No, no queremos volver a ser esclavos. Pero quiero que usted vea que la intención de la carta a los Gálatas es porque Pablo ve un inminente peligro de que están regresando a vivir a esclavitud. ¿Por qué esto puede llegar a suceder? Porque si ya un hijo que ya ha sido adoptado, un hijo que puede ver a Dios como su padre, un hijo que ha sido amado por el Padre Celestial, mis amados, su vida puede regresar a la esclavitud de la que ha sido rescatado, y esto no lo podemos permitir. La palabra esclavo en griego es la palabra doulos. Dile al de la derecha, doulos quiere decir esclavo. Para que tu mente lo retenga allí y ya digas, llámese una palabra en griego, doulos, que quiere decir esclavo. Se refiere literalmente a alguien que está dominado por otro, una persona que carece de libertad y sus derechos están sometidos de manera absoluta a la voluntad de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Un esclavo es considerado una mercancía. Eso no está padre, ¿verdad? Amados, dice la palabra que vivíamos esclavizados a los principios de este mundo. La versión Dios habla hoy dice, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. ¿Cuál es ese poder que domina al mundo? Se llama pecado, el poder del pecado. Nosotros estábamos esclavizados bajo el poder ¿de quién? Del pecado. Exactamente, esto es lo que nos sometía. Esto es el principio del mundo. El principio del mundo no es agradar a Dios. Los principios del mundo no son qué quiere Dios que hagamos para nosotros agradarle. No, el principio del mundo es qué quiere el hombre, qué quiere su carne. ¿Cómo satisfacerse a sí mismo? No busca la satisfacción de la adoración de Dios, sino busca satisfacerse a sí mismo. El pecado busca satisfacerse a sí mismo. El pecado nos trataba como una mercancía, como objetos. Se enseñoreaba de nosotros, nos controlaba. En estos últimos años estamos hablando de que las personas no debemos objetivizar a otras personas, tratarlas como un objeto, tratarlas como si fueran una mercancía. La mujer tiene un valor, la mujer y el hombre tienen un valor, no son objetos, tienen un valor grandísimo, y no es el valor que el hombre le quiere dar, sino es el valor que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. No es un objeto, las mujeres no son un objeto, los hombres no son un objeto, pero el pecado, que es el amo del esclavo, quiere hacer ver a las personas como objetos. Esclavos de otros dioses. ¿Qué era lo que antes amabas antes que a Dios? El día de hoy, ¿cuántos pueden decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi mente? Eso, ¿sabes por qué se logra? Por nosotros, no, porque el Espíritu Santo nos ha dado eso. Pero antes de que el Espíritu Santo actuara sobre nosotros, ¿qué era lo que amabas? ¿Qué ocupaba tu corazón? ¿Dinero? ¿Personas?
vicios, hábitos, actividades, una forma de vivir. ¿Cuál era tu pasión? ¿Cuál era el motivo de tu afecto? ¿Hacia dónde estaba tu adoración? ¿Ha escuchado personas que les dicen, es que tú eres mi adoración? Santo Dios. ¿Qué tan alejados estamos del propósito cuando fuimos creados para adorarlo? ¿A quién? A Dios. Pero de repente por ignorancia, nos vemos adorando a una persona, adorando hasta un animal, un perro, un gato, una vaca, un espacio, un edificio, un trabajo. Esto era mi anhelo, esto era mi máximo, este era mi sueño dorado. Principios ineficaces y sin valor. La Biblia de las Américas dice principios débiles e inútiles. Una vida corrupta, llena de maldad, vida de tinieblas, una vida separada de Dios que no buscaba hacer la voluntad de Dios. De eso se estaban volviendo esclavos. Eso quiere decir, cuando hablamos de esclavitud, eso nos tenía bien agarrados. Algunos decían, yo dejo esta botella cuando yo quiera. Tú tienes problemas con el alcohol, ¿qué te pasa? Yo voy a dejar esta botella cuando yo diga. Nunca dijo, nunca pudo, hasta que vino el Señor Jesucristo y le mostró la gracia y la bondad y con poder lo liberó. Hasta ese momento algo pasó. El poder de Dios se manifestó porque nunca pudo romper esas cadenas. En Hebreos capítulo 10, verso 38, quiero que vaya por favor para allá. En la Nueva Versión Internacional dice, Hebreos 10, verso 38, y dice una parte que nos repetimos nosotros y no la sabemos de memoria. Pero hay una segunda parte muy interesante. Pero mi justo vivirá por la fe. O en la versión 60, el justo por la fe vivirá. Dice, pero mi justo vivirá por la fe. Y decimos amén y nos tomamos, Señor, yo me tomo de esa palabra. Pero la segunda parte dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Ah, caray. Tenemos que tener cuidado de que no siendo ya hijos, sigamos teniendo dentro de nosotros una mentalidad de ¿qué? De esclavo. Que sigamos actuando, que sigamos hablando, que sigamos pensando como esclavos, sino que seamos transformados para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir lo mismo que dice Gálatas. ¿Quieren volver a ser esclavo de ellos? No queremos, no lo permitiremos. Nos esforzaremos, Señor, para ver tu gloria, para agradarte a ti. Amén. Den un aplauso al Señor. Sin embargo, amados, es muy sencillo, más de lo que nosotros creemos, que como hijos estemos viviendo como esclavos. ¿Estás viviendo plenamente como hijo? ¿O hay ciertas cosas que están ocurriendo en tu vida que están reflejando no una vida nueva, sino una vida pasada, ya con la gracia que has recibido de Cristo Jesús? Y quiero llevarte a una historia, a una parábola que todos conocemos. Sin embargo, no la vamos a ver desde el lado que la conocemos, sino del lado que menos se nota. Vamos por favor a la parábola del hijo pródigo, a Lucas capítulo 15, por favor. Pero vamos a ver a partir del verso 25. Vamos a ver al segundo hijo. ¿Cuántos hijos tenía este padre? Tenía dos.
Uno que se fue de la casa, uno que se separó de la casa de su padre, que pidió su herencia, que la malgastó, uno que se encontró un día en un chiquero comiendo de lo que los cerdos comían, uno que dijo, ¿cómo me gustaría regresar a la casa de mi padre? Uno que dijo, voy a regresar y le voy a pedir perdón. Uno que regresó y halló la misericordia de Dios. Pero ese es uno. Pero en casa había otro. Y ese es al que vamos a mirar en este momento. Versículos 25 al 32. Y lo voy a leer en la versión 60, por favor. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo. Eso quiere decir que el primero del que hablamos era el hijo menor, pero había un hijo mayor que estuvo con él todo este tiempo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Quiero hacer una pausa porque yo lo leo de esta manera, pero seguramente el criado, ¿cómo creen que lo expresó? ¿Cómo creen que se lo dijo a su hermano? Tu hermano ha regresado. Tu papá hizo una fiesta porque, no me lo vas a creer, pero regresó tu hermano. Seguramente el criado estaba bien emocionado de que aquel hijo pródigo había regresado a casa. Y entonces le dice, verso 28, ¿qué pasó con ese hijo? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremenda respuesta! Mis amados, el enojo es un sentir natural del hombre. ¿Hay alguien aquí que levante su mano y diga: yo nunca me enojo? Tenemos uno. Te va a orar por todos, me va a imponer manos. El enojo es un sentir natural. Dios nos dio la capacidad de sentir enojo. El problema es cuando ese enojo nos lleva a pecar, nos nubla la vista, nos distorsiona la realidad. El enojo deforma las cosas. ¿Usted se ha sentido muy enojado? ¿Y cómo ve las cosas? ¿Las ve con claridad o ve que todos están en su contra? El enojo nos hace ver que solamente nosotros tenemos la razón y que todos los demás están equivocados. ¿Ha visto que chocan dos autos y se bajan los dos bien enojados y ninguno de los dos acepta quién fue el responsable del choque? ¿Ha visto eso? Y uno le dice: tú tuviste me atravesaste, Alguno de ellos fue responsable o los dos fueron responsables, pero el enojo les hace nublar la vista. Cuando los hijos te hacen enojar y empiezas: oye, a ver, los dos chamacos. Bueno, yo tengo dos, a lo mejor ustedes tienen 3, 4. A ver, chamacos, ustedes, los dos. Pero papá, yo no tuve nada que ver, los dos. Y ahí van parejo los dos, ¿no? No te pusiste ni siquiera a investigar qué pasó, qué rollo, o sea, te nublaste. Ya al rato, arrepentido, dices: no, pues sí la regué, no, pues es que en ese momento no era yo. Eso pasa con el enojo. Mis amados, puede haber
un hijo de Dios, una hija de Dios, pero el enojo es un síntoma de que hay un esclavo ahí adentro todavía atorado que necesita tener libertad. ¿Qué hizo ese enojo? ¿Qué se produjo en ese enojo? ¿Saben lo que pasó? Él no quería entrar a la casa de su papá. ¿Cuántos quieren entrar a la casa del Padre? Creo que todos. Jesús nos dijo, tengo que irme por un tiempo porque voy a preparar una habitación para ustedes en la morada de mi Padre. Y escuchamos eso y nos cimbramos y nos da para arriba, nos sentimos muy contentos. Pero este hijo no quería entrar a la casa de su padre porque estaba muy enojado. Un hijo que vive y siente como esclavo no entra a la casa de su padre. Hay limitaciones, no se siente con esa libertad, algo le estorba, porque sigue teniendo dentro una lucha de esclavo. Amados, no puedo con esto. La imagen del padre diciéndole al hijo, entra. Yo tuve una experiencia muy cercana a esto con mi mamá y yo la rechacé. Y tengo esa imagen aquí bien clavada en mi mente. Y tal vez por eso lo leo y me pega mucho. Porque veo al padre diciéndole al hijo, hijo, ya métete por favor. Hijo, esta es tu casa. Hijo, que tienes que estar allá afuera, ya métete. Mira cuántas horas han pasado. Y el padre rogándole al hijo, porque el hijo está afuera enojado. Porque su hermano ha llegado, su hermano el que estaba perdido ha vuelto a casa. Porque puede ser que haya un hijo, pero dentro siga habiendo un esclavo. Cuando somos hijos, pero viviendo como esclavos, nos impide valorar lo que por gracia hemos recibido. Porque nada nos merecemos y lo que tenemos no lo merecemos, sino que es por la bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Mis amados, cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo y cuando leemos esa parte que el padre le puso calzado, lo vistió y le puso un anillo, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cuántos sienten bonito? ¿Cuántos se emocionan cuando leen eso? Pero este hijo, durante toda su vida, tuvo calzado nuevo, tuvo vestiduras nuevas y tuvo el anillo del padre puesto en su dedo durante todos estos años. Y aún así no tenía contentamiento con eso, porque su padre se había alegrado al recibir a su hijo que estaba perdido. Puede ser que haya un hijo, pero dentro de él haya un esclavo. Una característica de esta dificultad es que un esclavo va a continuar, va a buscar la comparación. Pero a mí no me has hecho, pero a mí no me has dado, a mí me has tratado diferente, conmigo y con los otros, pero ¿por qué con los demás hacen así y conmigo hacen distinto? ¿Te ha pasado que te compares con los demás? ¿Te ha pasado que tus ojos se enfocan en lo que Dios le da a las demás personas y no en lo que Dios te hace a ti? No en lo que Dios te ha dado a ti. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que haga de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuántos saben que todo lo que tienen es gracias a Dios? Denle un aplauso a Él. Usted tiene su propia historia. Usted sabe perfectamente de dónde viene. Usted sabe perfectamente de dónde lo sacó Dios.
Yo sé perfectamente de dónde me rescató el Señor. Y el Señor me rescató el día que yo intenté quitarme la vida. Yo sé perfectamente que a partir de que tengo 25 años hasta este día, estos 15 años que Dios me ha dado, es gracias a Él y por Él, porque si fuera por mí, yo ya estuviera muerto desde hace 15 años. Yo no conocería a mis hijos, yo no tendría esposa, yo no los habría conocido a ustedes jamás. Yo sé que a partir de ese momento hasta este día, todo lo que tengo es gracias a Dios. Yo no me puedo comparar absolutamente con nadie, aunque a veces lo hago. A veces el esclavo que hay en mí se compara con otros. Y no valoro lo que Dios me ha dado desde hace 15 años, que ha sido gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y que nada de esto merecía, pero por el favor de Dios hoy lo tengo. Si es el caso de usted, dígale al Señor: te doy gracias, Señor. Yo no merecía estar aquí. Así que no debo, porque sí puedo, pero no debo compararme con nadie. Cuando un hijo vive en enojo y no en gratitud, mis amados, no está viviendo como hijo, sino que está viviendo como esclavo, siendo hijo de Dios. Segundo, oídos sordos y corazón rebelde. Un hijo que hace oídos sordos y un hijo que tiene el corazón rebelde está viviendo como un esclavo. Proverbios capítulo 4, versos 10 al 13. Proverbios 4, versos 10 al 13. Me encontré una versión que se llama la Nueva Biblia Viva, la NBB. Y dice de la siguiente manera esta versión: hijo mío, escucha y obedece mis palabras. Dos cosas: escucha y ¿qué? Escucha y obedece mis palabras, y tendrás una larga vida. Yo te llevo por el camino de la sabiduría y te sigo por sendas de rectitud. Cuando camines por ellos, nada te estorbará ni tropezarás al correr. Aférrate a mi instrucción, no la olvides, pues ella es tu vida. Proverbios dedica 7 capítulos a dar consejos de un padre hacia un hijo, y le dice en repetidas ocasiones: escucha, hijo. ¿Cómo le dice? Escucha, hijo mío. Dios aconsejándole a sus hijos, el Padre Celestial aconsejando a los hijos. Y hay 3 cosas que los hijos tenemos que hacer. Los hijos no tenemos que proveer para nuestra casa. Los hijos no tenemos que responsabilizarnos de la vida espiritual de nuestros padres. Los hijos tenemos tres requerimientos. Honrar ¿a quiénes? Escuchar y obedecer. Honrar, escuchar y obedecer. Eso es todo lo que tienes que hacer como hijo. Ese es tu rol como hijo. Honrar, escuchar y obedecer. Un hijo debe prestar atención especial a las palabras de Dios. Debe de ser su deleite, debe de ser su anhelo, pero también debe de ejercer la obediencia al consejo y la instrucción. Mis amados, los que son padres, ¿qué ventaja tendría si el hijo escucha pero no obedece? ¿Me escuchaste? Sí, sí te escuché. A ver, ¿qué te dije? Que tengo que ir a la escuela y que tengo que prestar atención, que no debo de hablar con mis compañeros, que tengo que entregar mis tareas. Ah, muy bien, sí me escuchaste, pero no lo obedece.
¿Y sabe cuándo el Padre se siente honrado por el Hijo? Cuando lo obedece. Honra, escuchar, obedecer. Honra, escuchar, obedecer. Honra, escuchar, obedecer. Entre más obedeces al Padre, más honras al Padre. Pero, mis amados, hay un momento que nos podemos resistir y le pasa al pueblo judío. Antes de eso, aquí tengo una anotación. Pero también para obedecer hay dos posturas. Honrar, escuchar, obedecer, pero para obedecer puede haber dos posturas. Hay una postura que es la obediencia por sometimiento. ¿Has escuchado la palabra someterte? Sometimiento es una acción en contra de mi voluntad. Obedezco en contra de mi voluntad, pero me obligo a realizarla, porque yo sé que eso honra a mi Padre. No lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Es como el gato en reversa, ¿no? No quiero ir, pero voy, porque yo sé que tengo que ir. No me quiero parar a las 5 de la mañana, pero me paro porque tengo que pararme a esa hora, si no, no me da tiempo. Esa es una posición de sometimiento, obedezco por sometimiento, pero hay otra posición de obedecer, y es la obediencia por sumisión. ¿Y sabe cuál es el motor de la sumisión? Obedezco por amor. Obedezco porque te amo. Obedezco porque te agradezco. Obedezco porque yo sé, Señor, todo lo que tú has hecho por mí, y en cambio, voluntariamente, Señor, yo te doy mi obediencia para honrar tu nombre y darte gloria a ti. ¿Cómo quieres obedecer? Ahora sí, podemos ser hijos y vivir como esclavos. Acompáñenme a Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, versos 23 al 24. El pueblo de Israel está en una lucha. Ahorita vamos a hablar más profundamente de eso. Están aprendiendo a vivir como hijos y a dejar de vivir como esclavos. Hay una lucha en esto. Lo que espera Dios de nosotros, de vivir como hijos, es que escuchemos y obedezcamos. Pero mire lo que pasa. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua. Espéreme, ya me perdí. Perdón, es Deuteronomio 1, versos 42 al 45. Deuteronomio versos 1, 42 al 45. En la Reina Valera. El pueblo de Israel iba a enfrentarse contra otro pueblo. Y mire lo que pasa. Y Jehová me dijo: diles, no suban ni peleen, pues no estoy entre ustedes, para que no sean derrotados por sus enemigos. Dios les dio una indicación que era: no suban, ¿y qué más? No peleen, porque yo no voy a ir con ustedes. Y entonces, ¿qué creen que hizo el pueblo obediente? 43, y les hablé y no diste oído, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y los persiguió como hacen las avispas, y los derrotó en Seir hasta Jorma. Y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz ni prestó oído. El hijo todavía tiene un cachito del esclavo cuando ni escucha ni obedece.
que tiene los oídos sordos. O como nos decía nuestra abuelita, te entra por un oído y te sale por el otro. No quisiste escuchar y no quisiste obedecer. Eso nos pasa, iglesia, porque estamos trabajando en no volver a la esclavitud. En que no sea que nosotros, ya siendo hijos de Dios, estemos viviendo como esclavos. Avanzamos. Cuando abandonamos la oración por la queja. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración? No me vaya a contestar, piénselo ahí. Pregúntese, ¿qué tiempo oro en el día? Y yo cuando lo pregunto me dice, ¿cómo? ¿Cuántas veces oro? O le digo el tiempo que oro. Y le tengo que decir, acumule todos sus minutos de oración en un día y dígame eso en cuánto es. 15. ¿Cuánto, perdón? 15. O sea que ora 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 5 minutos en la noche. Órale. Pero ¿sabe? Si tuviéramos una aplicación para medir cuántas veces nos quejamos en el día. Calcule cuánto tiempo y por cuántas cosas se está quejando al día. Cuando cambiamos la oración por la queja, estamos entrando en un terreno peligroso en el que no queremos regresar, ¿verdad, iglesia? Éxodo capítulo 15, versos 23 al 24. Dice, cuando llegaron al oasis de Mara, fíjese, estamos en el 15. Bueno, quiero decirle un dato antes. Dios acaba de abrir el Mar Rojo. Todos digan, ¡wow! Y entonces Moisés comienza un cántico. Y ese cántico, y echó a la mar los carros del faraón. Y todos están, pero bien prendidos, van bien motivados. Capítulo 15, se comienzan a quejar. Porque todavía no ha sido transformada la mente de hijo y sigue habiendo un pensamiento de esclavo. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Capítulo 15. Capítulo 16. Versos 2 al 3. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, fíjese, estaban prefiriendo haber muerto en Egipto. Protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Acaba de abrir el Señor el Mar Rojo y echó a la mar los carros del faraón. Jamás habían visto tal muestra de poder y gloria del Señor. Y en el capítulo 15 se quejan. Y en el capítulo 16, ¿qué hacen? Se quejan. Y en el capítulo 17, verso 3, pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Este es un síntoma muy marcado de alguien que sigue batallando con la mente de esclavo: la queja y la murmuración.
Pregúntate, ¿te quejas de ti, de tus hijos, de tu trabajo, de tu iglesia, de tu país, de tu presidente, de tu gobernante, de tu alcalde, de tu vecino, del director de la escuela, del maestro de álgebra, de tu compañero, de tu hermano, de tu papá, de los taxistas? No, nada en contra de los taxistas, pero vi que pasó un taxi, por eso me vino a la mente. ¿De tu pastor? Queja y queja y queja y queja y queja. Allí hay un síntoma de que adentro sigue batallando un esclavo, un pensamiento de esclavo. ¿Y sabes por qué razón? Este es un síntoma. Juan 14, versos 13 al 14. Porque un hijo mira lo que tiene que hacer. Juan 14, versos 13 al 14 dice: cualquier cosa que ustedes que hagan, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Mis amados, nosotros podemos llenar de quejas porque no hemos entendido que tenemos que ir a los pies del Señor y que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Él nos da. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias a Dios. Por todas las razones, nuestra queja tiene que ser silenciada por nuestras oraciones. Ore por su pastor, no se queje por él, ore por él. Bastante lo necesito, de verdad. Venga conmigo, dígame lo que no le parece, dígame en qué le ofendo, dígame sugerencias, deme su opinión. Yo le prometo que para mí no es sencillo porque soy humano, pero que voy a ser respetuoso y lo voy a escuchar. Pero hable, no se quede callado. Ore por el taxista, ore por el presidente, ore por el director de su escuela, ore por el hermano, ore por CCX, ore, porque eso es lo que hace un hijo. Un hijo lo que hace es orar, un esclavo lo que hace es quejarse. Mateo 7, versos 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Gloria a Dios por esto. Él nos ha hecho hijos. Ya no somos más esclavos, nos ha hecho hijos. El hijo puede quedarse allá afuera y el padre todavía va a la puerta y le dice: hijo, entra, entra, tu lugar es este, no te quedes afuera. A David a veces lo mandamos al mandado, a comprar a la tienda. Y cuando David se tarda por alguna razón, sabe que va a estar en la puerta su mamá o su papá o su hermana, que lo vemos, que lo vigilamos, que nada le pase, que llegue seguro hasta su casa. Y si nosotros, siendo malos, hacemos eso, cuánto más nuestro Padre Celestial hace eso y está abriendo sus brazos para esperarnos que regresemos a casa. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le
pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a su Hijo, cuanto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que lo que les pidan. Abandona la queja, abandona la murmuración y abrázate de la oración. Pide al Señor y el Señor va a traer una respuesta. Amados, punto número 2, no vuelvas al yugo de esclavitud. Dile a tu corazón, no vuelvas al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Uri, si me puedes ayudar, por favor. Hace unos días pedía en el grupo de varones si alguien tenía una cadena gruesa. Gracias, Pedro. ¿Dónde anda Pedro? Gracias Uri. Aquí tenemos una cadena y la palabra esclavo se deriva de la palabra eslabón. ¿Sabía usted eso? Un eslabón es un aro que se cierra por un lado. Aquí está una soldadura. Para que la cadena mantenga su dureza, su firmeza, todos los eslabones tienen que estar cerrados. Si tú vas a cargar o vas a jalar algo con una cadena y de repente el eslabón se abre, ¿qué crees que va a pasar? La cadena se va a romper, se va a soltar. Pero esclavo viene de la palabra eslabón. El eslabón es un círculo cerrado. Y cada círculo cerrado se va uniendo para formar una cadena. Entre más círculos o entre más eslabones cerrados se reúnan en esta cadena, tristemente mayor será lo que nos aprisione, lo que nos sujete y lo que nos esclavice. Mis amados, en el libro de Jueces vemos cómo los eslabones se cierran. Vemos 12 veces, escuche usted, a lo largo del libro de Jueces va a encontrar 12 veces, 12 eslabones. Una cadena de 12 eslabones, esta tiene 14. Porque el pueblo, ¿sabe qué hizo? Hizo lo malo delante de Dios. Dice la primera vez en el capítulo 2, versos 11 al 12. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Cada vez que nosotros hacemos lo malo y abandonamos al Señor, se forma uno de estos ciclos que se añaden a esa cadena. Hicieron lo que ofende a Dios y lo abandonaron. A eso se le llama apostasía. Poco a poco, esta cadena se vuelve más robusta. Quiero decirle algo además de los ciclos, que a veces lo pasamos por alto. El pueblo de Israel pasaba por este ciclo, un ciclo crítico, que era cuando caían en esclavitud. ¿Y sabe qué seguía el siguiente paso? Se arrepentían.
Y el siguiente paso, Dios enviaba a un juez que los libertara. Y el siguiente paso era paz y prosperidad. Y el siguiente paso es que volvían a hacer lo malo delante de Dios y se volvían a alejar de Él. Y volvían a caer en esclavitud. 12 veces. 12 veces. Y eso había esclavizado al pueblo de Israel. Mis amados, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Si usted lo reconoce, levante su mano. Manténgala allí. Pero hay algo que hace la diferencia entre un hijo y un esclavo. Porque este ciclo, ¿sabe por qué se cierra? No por haber hecho lo malo, sino por haber abandonado a Dios. Porque aunque nosotros que tenemos la mano levantada, fallamos, podemos y tenemos la posibilidad de ir a Dios y de confesar nuestros pecados y de hallar gracia y misericordia en la casa de nuestro Padre. Eso es lo que hace la diferencia. Baje usted su mano. Quiere que no se repita el ciclo que forma un eslabón más en la cadena. ¿Quiere usted seguir permaneciendo libre como hijo? Ciertamente debemos esforzarnos para no pecar. Ciertamente debemos esforzarnos para agradar a Dios. Pero sabemos que no lo vamos a lograr sin Él. Y que cada vez que fallemos, la actitud de un hijo es regresar a la casa de papá y reconocer: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, y vamos a hallar gracia y misericordia. Adelante, Rebe, por favor, y yo quiero pedirle que todos se pongan de pie. El último verso que tengo aquí está en Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Y en lo que lo ponen aquí, allá está. Quiero recordarte, ¿quieres romper el ciclo? No abandones a Dios. Un hijo no abandona a Dios. Dice este último verso: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, ¿sabe lo que hace el esclavo? El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El Hijo no se va, el Hijo se queda. Hay personas aquí que están luchando. Hay personas aquí que están con un pie en la casa de Dios, pero otro pie fuera de ella. Hay personas aquí que dicen: hice lo malo delante del Señor y me siento avergonzado, me siento culpable, me siento pesado de venir a la iglesia de esa manera, en esa condición. Es que usted no sabe, pastor, yo cómo llego aquí. Yo llego cargado, usted no sabe de dónde vengo, dónde estuve ayer. Usted no sabe cómo estuve padeciendo esta semana. Usted no sabe las luchas que hay en mi mente, que hay en mi corazón. Usted no sabe cómo están las cosas en mi casa.
pero el Señor lo sabe todo. Y el Señor está en la puerta y está rogándole al Hijo, diciéndole: entra, no te quedes afuera. Confiesa con tu boca: ya no soy más esclavo del pecado. Ya no soy más un esclavo del pecado. Ya no es mi amo el pecado. Ahora soy un hijo de Dios. Yo quiero invitarte, si hay alguien aquí que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo quiero invitarte a que en este momento juntos podamos confesarlo. Y los que lo hemos hecho, los que lo hemos dicho, hagamos un recordatorio de este momento, que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, por cuanto Cristo nos ha libertado. Así que repite conmigo: Padre amado, hoy confieso con mi corazón, lo creo, lo sé, que Jesucristo es tu Hijo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo lo creo, lo confieso con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Lo creemos, Señor, lo creemos. Señor, ven y rompe las cadenas. Ven y rompe cada ciclo en el que nos hemos metido, porque nos hemos alejado de ti. Señor, ven y rompe cada vez que nos salimos de tu casa. Señor, cada vez que nos enojamos y ese enojo nos hizo alejarnos de ti, ven y rompe, amado Dios, con ese eslabón. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y rompe con el enojo. Rompe, Señor, rompe. Rompe las cadenas del enojo. Rompe las cadenas de la ira. Rompe las cadenas, Señor, que en lugar de llevarnos adentro, nos han llevado afuera de tu casa. Rompe, amado Padre, entra en el corazón de hombres y mujeres que están aquí y trata con ese enojo que solamente ha hecho que se alejen de su familia, que ha hecho, Señor, que se alejen de Dios, que se alejen, Señor, de las cosas que te agradan a ti. Ven y rompe, amado Padre, donde nosotros no podemos, donde nosotros no hemos podido. Ven y vence el enojo que hay en nosotros, Dios. Si el Hijo nos libertare, y creemos que el Hijo está aquí y está trayendo libertad con su Espíritu Santo, ven, mi Dios, muévete entre las sillas, pasa sobre nosotros. Ve adentro con tu espada de doble filo, mi Dios, y llega hasta los tuétanos. Transforma las mentes, renuévanos. Muda este corazón de piedra por un corazón de carne. Señor amado, pon gratitud en mis labios. Hazme recordar que soy inmerecedor de todas las cosas, pero te agradezco porque todas las cosas me las has dado. Abre tu boca y dile: gracias, Dios, por mi hija. Gracias, Dios, por mi papá. Gracias, Dios, por mi trabajo. Gracias, Dios, por mi vida. Gracias, Dios, por mi casa. Gracias, Dios, por la iglesia. Gracias, Dios, por esta comunidad de fe que me has dado. Gracias, Dios. Abre tu boca y confiésalo. Lucha, 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 que vas a vencer, porque vas en el nombre de Cristo Jesús.
Señor amado, si en mi boca se ha llenado de queja, te pido perdón en el nombre de Jesús. Vamos, ora. Y si tú sabes que tu queja ha tomado el lugar de la oración, Espíritu de oración y gracia, ven sobre nosotros. Ven y llénanos, amado Padre. Ven y llénanos nuestros labios de esa oración, de esa seguridad, de ir a ti, de ir a tus pies, de ir a tu trono, de ir a tu lugar santo, de ir a tu lugar secreto y tener la plena seguridad y confianza, amado Señor, que tú nos escuchas allí. Que lo que tú escuchas en el secreto, Señor, lo mostrarás en lo público. Señor, todas aquellas cosas de las que nos hemos quejado, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú las bendigas, que conforme a tu voluntad las transformes, que tú trabajes, Señor, en todas estas cosas que te pedimos hoy. Y tal vez, mi Dios, lo hicimos en queja, lo hicimos en murmuración, pero hoy venimos en oración pidiéndote, Señor, bendición por todas estas cosas. Las ponemos en tus manos. Sabemos que tú harás. Sabemos, Señor, que tú obrarás. Espíritu de oración, ven, 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 ven. Llena esta casa, porque queremos que esta sea una casa de oración. Es nuestro anhelo, mi Dios, que nuestros hogares sean hogares de oración, que nuestros matrimonios sean matrimonios de oración, que los jóvenes sean jóvenes de oración. Te lo pedimos, amado Padre. Señor hermoso, llena de obediencia nuestras vidas. Señor, posa tus dedos sobre nuestros oídos y haznos escuchar tu voz. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para escuchar la voz del Padre. Espíritu Santo, te lo ruego, mi Dios, abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos, Señor. Produce un milagro para que nuestros oídos puedan escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús, pon un corazón obediente. Dios, un corazón obediente es lo que necesito, es lo que quiero. Quiero honrarte más, Señor, quiero honrarte más. Te lo ruego, Padre hermoso, en el nombre de Jesús, quiero honrarte más. Si he desobedecido, si me he negado a escuchar tu voz, perdóname, Padre. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las cárceles son abiertas, los cepos son abiertos. Hay libertad en la casa de Dios. Levanta tus manos y confiesa: soy libre en el nombre de Jesús. Lo creo, soy libre, porque hay libertad donde el Hijo de Dios está, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Yo puedo alabar con libertad, yo puedo orar con libertad, yo puedo aplaudir con libertad, yo puedo dar gritos de júbilo con libertad, porque yo soy libre. Yo soy libre. Somos libres. Las cadenas son rotas. Amado, las cadenas son rotas. Por la cruz del Calvario se han roto las cadenas. Gracias, Señor. Gracias te damos, amado Padre. Gracias, precioso y bendito.
Cristo, a ti sea toda la gloria, la honra. Amén.